Gracias por estar nuevamente conmigo en este día, por permitirme entrar a tu hogar, por compartir contigo. Gracias nuevamente porque siempre es una bendición y un privilegio, hermano. Y lo digo con todo mi corazón, con toda sinceridad. Mi llamado es ministrar la palabra del Señor. Y gracias a gente como tú que me sintoniza y que me da la oportunidad de compartir, de entregarle lo que Dios me ha entregado. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road. Queremos invitarte a que nos visites, a que compartas con nosotros, especialmente si eres una persona llamada al ministerio, una persona que tiene talentos, que tiene dones y que necesita ser formado. Somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar al mundo. Esa es nuestra visión y queremos bendecirte permitiéndote o dándote la oportunidad de que puedas crecer en tu llamado y en tu destino. Durante nuestro programa tenemos una línea de oración abierta y está el número de teléfono en las pantallas. Quisiéramos que por favor nos llames, que tengas a bien el marcar, aún si tienes algún comentario sobre el programa, algún comentario sobre la enseñanza, también puedes hacerlo. Las personas que tenemos para contestar son mujeres, personas, hombres de intercesión, gente de oración, gente que tiene una palabra para ti y gente que va a estar más que dispuesta a compartir contigo de lo que Dios les está entregando a ellos también. Además de esto, si quieres también conocer sobre nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página en el internet www.globaladvancedchurch.org y allí vas a encontrar no solamente nuestra visión, nuestra misión, pero también vas a encontrarte materiales que creo que serán de muchísima bendición y de muchísima ayuda para ti. O si quieres también puedes entrar a mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, y creo que va a ser de mucha bendición para ti y también para mí poder compartir un poco más contigo. Bueno, te decía que habíamos empezado una serie hace ya 2 semanas y algo sobre qué está diciendo Dios para el año 2011. Y entramos a estudiar hace 2 programas atrás un nuevo personaje, José. Y estoy basando mi enseñanza en el libro de Génesis y estaba hablando acerca de cómo José era un hombre que en su sustancia nos habla de que este es un tiempo donde Dios está quitando el reproche de nuestras vidas, donde Dios nos está sacando de esas situaciones que parecen situaciones de desgracia o condiciones de desgracia o de humillación y nos está llevando para colocarnos en una posición de destino, una posición de dignidad, una posición donde Él pueda glorificarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero además de esto, José no solamente significa el que Dios ha quitado mi reproche, pero también significa el que añade o el que está añadiendo. En otras palabras, en la medida que tú puedes caminar en este tiempo, en tus promesas, en las medidas que tú puedes mirar tus promesas siendo cumplidas, Dios va a añadir a tu vida. Es bien interesante porque cuando nosotros estudiamos sobre todo las cartas paulinas, nos encontramos como Dios es un Dios de abundancia. Y dice la palabra que el Espíritu Santo nos ha sido entregado, no solamente para habilitarnos sobrenaturalmente con los dones, sino que también Jesucristo nos fue dado y nos ha dado ministerios, pero también el Padre, esto es según Romanos, hace obras que son extrañas, son obras en medio de su pueblo. Es decir, cada uno en la Trinidad tiene un rol, tiene un algo que hacer y que está equipando al cuerpo de Cristo, lo está preparando y lo está llevando a donde debemos llegar. Estamos en la era del Padre, estamos en un tiempo donde a pesar de nuestras circunstancias, Dios está formando nuestro corazón, está haciendo que nuestro corazón se vuelque a Él como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro amigo, como nuestro amor, como el verdadero deseo de nuestro corazón. Dios nos está formando, Dios nos está quitando de nosotros aquello que nos sirve y está convirtiéndonos en un pueblo que produzca placer a su gloria. Estuvimos hablando en el programa pasado acerca de una frase sumamente interesante que encontramos en el libro de Génesis. Estábamos estudiando nuevamente Génesis 39, en el verso
3 dice de esta manera: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estamos hablando de José. Y ya a este punto José está esclavizado, había dejado de ser el hijito amado de Jacob, el niño mimado de Jacob, el niño cuidado por Jacob, el niño predilecto de Jacob. Y ahora estaba en una situación de servidumbre, en un país lejano, en un país con una cultura distinta, en un país que tenía hábitos diferentes al de él, un lenguaje distinto al de él. A mí me suena interesante esto por la similitud que hay en muchas de nuestras vidas, que hemos sido traídos de parte de Dios o por Dios, por la mano de Dios a esta nación, pero cómo Dios en este tiempo nos está levantando y nos está ungiendo con una palabra verdadera. Tú y yo somos una generación José, formada, equipada, trabajada por Dios mismo, donde el dedo de Dios ha escrito en nuestros corazones y esa carta que ahora somos abierta, que puede ser leída por todos los hombres, ha sido escrita con tinta de sangre. Tú y yo somos gente que podemos literalmente, con nuestra experiencia y con nuestra vida, declarar que Dios es bueno, porque en medio de todas las cosas, en medio de las más profundas y más terribles situaciones, siempre hemos visto la mano de Dios extendiéndose a nuestro favor. Y este es el caso de José. Dice en este verso que Jehová estaba con él y hacía prosperar todo lo que su mano tocaba. Y te decía que esa palabra, ese verbo estaba, todo lo que José, que el Señor estaba con José. Ese verbo tiene 3 cosas bien interesantes. Es un verbo que enfatiza, más que la existencia, enfatiza la identidad. Y nos está diciendo que la identidad, que la sustancia de José mismo estaba escondida en el Señor. El apóstol dice que nosotros estamos escondidos en Cristo y en Dios. Es allí donde nosotros encontramos propósito. Es allí donde nosotros encontramos significado para la vida. Y es la misma palabra. Esa palabra es la misma que aparece en Génesis 12:2, cuando Dios, dándole una promesa a Abraham, le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esa palabra tiene que ver, porque cada vez que se usa esta palabra en el hebreo, tiene 3 implicaciones importantes. La primera es que es Dios siempre el que hace la obra y el que se proyecta en el futuro, el que está llevándonos, impulsándonos a caminar aún a cosas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo una frase que era loca para seguir, que era, realmente en nuestros 5 sentidos naturales es imposible o muy difícil caminar en eso. Anda a una tierra que yo te voy a mostrar en el camino. Para eso, hermanos, se requiere fe, se requiere realmente saber que hemos creído en un Dios que es bueno. El verbo hayah significa el Dios que te está dando la promesa se va a asegurar que tú llegues a tu destino. La segunda cosa que establece allá es que Dios, que es el que establece el pacto, Él mismo lo cumple. Por lo tanto, cuando dice, por ejemplo, en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, está dando más que una declaración de identidad con respecto al Señor. Lo que está diciendo es: yo soy el Dios que tiene el control sobre todas las cosas, sean visibles o invisibles. Y yo sabe ese pasaje del apóstol cuando dice que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y todas las cosas subsisten por el poder de su palabra. El Señor está en control de todas las cosas. Y algunas personas podrán decir: ¿cómo es posible que Dios va a estar en control y por qué las guerras? ¿Y por qué nuestros hijos están muriendo en Irán, en Afganistán, en Irak? ¿Por qué encontramos que de bombas que el hombre fabrica y ahora están creando enfermedades para las cuales no hay antídotos? ¿Y por qué encontramos que hay dictadores en el mundo? ¿Y por qué la pobreza? ¿Y por qué la enfermedad? Y podemos seguir. Pero déjame decirte, nuestro Dios está en control por encima de nuestros errores, por encima de las consecuencias del pecado que nos corresponde vivir, porque hemos tomado decisiones
decisiones alejados de Dios, porque hemos ido en nuestra propia prudencia y en nuestro propio conocimiento. Hemos querido avanzar y hemos querido hacer las cosas. Sin embargo, a pesar de que nuestro pecado nos ha alcanzado, Dios sigue en control y Romanos 8 sigue teniendo vigencia, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, no es que no vamos a vivir consecuencias de pecado, pero ahora nosotros no somos condenados, no estamos diseñados de parte de Dios para vivir el resto de nuestras vidas en eso o de la eternidad. En Dios siempre hay esperanza, en Dios hay transformación de circunstancias. Hermano, hermana, si tú estás viviendo una situación donde estás viviendo la consecuencia de decisiones que tomaste fuera del orden de Dios, déjame decirte que tú puedes querer y puedes accesar y puedes tomar para ti las promesas del Señor y puedes hacer que tu situación presente sea transformada, porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia y es un Dios de misericordia, que ciertamente nos ha entregado la palabra, y en la palabra están prescritas las cosas que necesitamos hacer, las decisiones que necesitamos tomar, los cambios que debemos producir, para que podamos ver su gloria, para que podamos ver la gracia de Dios siendo administrada sobre nuestras vidas. Pero allá también significa que la intención de Dios es que por sobre todas las cosas, tú y yo podamos llegar a ese lugar que Él ha destinado. La segunda frase dice que todo lo que Él hacía, es decir, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y yo te decía que esta frase nos habla de una transferencia de creatividad. José en su mano empezaba un trabajo, empezaba a administrar recursos, empezaba a construir, pero Jehová tomaba su mano y hacía que lo que su mano tocaba, eso prosperara. Todo lo que Dios hace, lo vemos desde Génesis capítulo 1, encontramos un Dios creador, un Dios que por el poder de su palabra crea, un Dios que por el poder de su palabra sustenta, un Dios que hace las cosas que parecen imposibles y que no necesita sustancias o cosas para poder crear. Dios crea de la nada. Y tú y yo, cuando ponemos lo que tenemos, cuando tú y yo ponemos nuestra mano para hacer, cuando tú y yo le decimos, Señor, toma mi garganta, toma mi boca, toma mi declaración, viene el Señor y hace prosperar aquello en el nombre de Jesús. Estamos hablando entonces que hay una transmisión de creatividad de parte de Dios, ese don creador de Dios, o esa característica más bien de la naturaleza creadora de Dios, es entonces impresa en nuestras vidas, y nosotros podemos caminar también creando realidades que no se ven, realidades espirituales, trayéndolas al ámbito de lo natural. Pero para ser creativo se requiere una actitud que se llama proactividad. Es decir, que nosotros miramos la actividad y no le tenemos miedo, no somos flojos, no nos tiramos en el mueble o no nos ponemos todo el día en la televisión a pasar canal por canal a ver qué hay, cuando nosotros tenemos tantas cosas que hacer. Por lo menos podemos orar y por lo menos podemos ayunar, por lo menos nos podemos levantar como intercesores a la brecha para que Dios tenga misericordia, no solamente de nosotros, no solamente de nuestras familias, pero también de su pueblo y de las naciones de la tierra. Y esto entonces trae como consecuencia la prosperidad. Dice que todo lo hacía prosperar en su mano. Y esa palabra es interesante porque es la palabra tzaleach, que significa triunfar. Este término indica que toda empresa que se inicie tendrá un éxito, tendrá victoria. Y es maravilloso saber, hermanos, que en el año 2011, un año dicho por los analistas políticos, económicos, por los economistas de las naciones más importantes del mundo, se supone que es un año que va a ser desastroso. Sin embargo, tú y yo tenemos la confianza y la seguridad que todas las cosas en las cuales pongamos nuestra mano, Dios las hará prosperar. Este es un tiempo donde por ideas creativas de Dios vamos a ver a nuestras familias prosperar, vamos a ver a nuestras familias avanzar, vamos a ver el reino de los cielos siendo establecidos. La iglesia de Cristo no puede ser justamente la entidad que está en la tierra justamente con más necesidades financieras, porque el pueblo de Dios no puede creerle a Dios por una transferencia de riquezas. En el nombre de Jesús, quiero animarte en este momento a que tú levantes tu fe. Y no estoy hablando de una prosperidad burda.
o de una prosperidad vana, de la que se habla de la que normalmente muchos predicadores enseñan. Estoy hablando de una prosperidad bíblica, donde estamos siendo transformados, estamos siendo trabajados en nuestros corazones, tenemos un corazón puro, tenemos motivos puros para Dios. Todo lo que hacemos, en todo donde pongamos la mano, Dios lo va a prosperar. Ahora, hay algunas implicaciones proféticas que son muy relevantes con respecto a esta enseñanza. En Apocalipsis 21:7 hay un verso que quiero animarte a que te lo aprendas, un verso que quiero hacer que tú lo memorices en este día. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Este verso me encanta. Búscalo allí, anótalo. Dice: al que venciere, el que tenga triunfo sobre las adversidades, sobre los problemas, sobre los conflictos, va a heredar, ¿qué? Algunas cosas, no, todas las cosas. Y dice: y yo seré su Dios. Pero fíjate lo que dice: y él será mi hijo. Una relación padre e hijo. Veamos aquí, dentro de estas implicaciones proféticas, la primera que vemos en Génesis 37, 1, 2, es que José tenía que atender las ovejas de su padre junto con sus hermanos, ¿verdad? Los hijos de Bilha con los hijos de Silpa. ¿Y qué pasó con José? Dice que José en lugar de estar cuidando las ovejas, estaba trayendo reportes a su padre de cómo se portaban sus hermanos. Déjame decirte algo, porque yo sé que a mí me ven sobre todo personas intercesoras, gente de oración. Pero uno de los problemas que a veces nos extralimitamos en nuestras funciones. Un intercesor está para pararse en la brecha e impedir que el enemigo penetre. Y aquí José estaba usando de su posición, permíteme decirlo de esta manera, de su posición de honor, de su posición de cercanía con el Padre, para en lugar de cubrir la vida de sus hermanos, estaba trayendo reportes en contra de sus hermanos. Tengamos cuidado, porque una de las razones por las cuales José empieza a ser tratado es porque ciertamente José era un hombre especial, escogido para algo grande, pero tenía un problema de que no controlaba su lengua. La palabra de Dios dice que en el mucho hablar nunca falta pecado. El corazón de un intercesor, el corazón de un guarda, siempre será cubrir la vida de sus hermanos. No estoy queriendo decir con esto que vamos a tapar el pecado. No estoy queriendo decir con esto que le vamos a pasar la mano al pecado y porque es tal persona, entonces lo vamos a meter debajo de la mesa. No, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos la sabiduría por el Espíritu Santo para poder hablar los problemas, para poder sacar el pecado y para poder traer transformación a las conductas de nuestros hermanos. Dice, una de las cosas que nosotros podemos ver aquí, que es una implicación importante, es como todos los guardas, porque este es el primer nivel que le corresponde a José a nivel profético, o en el que le corresponde a José a nivel profético ser formado. Los guardas son personas, y estoy hablando de intercesores, que tienen un cierto nivel o una esfera de influencia que le ha sido asignada. En el caso inicial de José, aunque José era era el más joven era Benjamín, pero José estaba, vamos a decir, Benjamín estaba todavía muy pequeñito. José tenía una asignación entregada por el padre, era cuidar las ovejas, pero él quiso cuidar a sus hermanos. Escúchame esto, hermano. Nosotros necesitamos conocer cuál es la asignación de Dios para nuestras vidas en esta estación. Escúchame en el nombre de Jesús lo que te voy a decir, porque yo sé que hay ministros escuchándome. Hay personas que están ejerciendo, por ejemplo, pastorado cuando no son pastores, sino evangelistas. O hay personas que quieren ciertas posiciones en la iglesia, por ejemplo. Hay personas que han sido en la iglesia llamadas para ejercer enseñanza, para establecer fundamento en los niños, pero ellos quieren ser los que canten o los que dirijan la adoración. Si tú y yo no salimos de nuestra esfera asignada, la unción que tenemos no va a funcionar, porque nuestra unción opera en nuestro lugar de asignación. Lo vuelvo a repetir, la unción que tú y yo tenemos solo opera en nuestro lugar de asignación. Ahora bien, el equipo que había sido asignado a José inicialmente eran sus hermanos. ¿Y qué pasó? José tenía un problema.
por el mal reporte que siempre traía de sus hermanos, entonces vivían en pugnas y vivían en problemas. Escúchame esto. Porque Dios sí quiere usarte a ti en un lugar de eminencia. Dios quiere usarte a ti en un lugar, vamos a decir, en una posición de honor, donde tú puedas ejercer influencia sobre muchos. Probablemente tú has sido llamado para ejercer una influencia en la ciudad, otros sobre la nación y otros sobre naciones, sobre continentes. Pero si en tu lugar de esfera asignada en este momento tú no puedes manejarlo, es muy difícil que tú logres tu lugar o tu destino. Este muchacho tenía problemas con sus hermanos y esta es la razón por la que Dios empieza o decide empezar a tratar a José, porque el destino de José era Egipto, el destino de José era ser uno que gobernara toda la tierra, pero en este momento José estaba siendo gobernado por su necesidad de hacerle ver al papá, mira lo bueno que soy yo y mira cómo se portan mis hermanos. La intención de Dios en ningún momento tampoco era que José se aislara y se quedara solo con el papá. Me llama la atención porque dice que Jacob le dice, anda y mira cómo están tus hermanos, ciertamente. Pero la asignación de todos ellos era cuidar las ovejas, porque José estaba allí haciendo lo que no había sido llamado. Ahora, muchos de nosotros tenemos que revisar si nos estamos extralimitando en nuestras funciones o en el llamado que Dios nos ha entregado. Así es que es importante, hermano, que tú entiendas que tu unción es solamente efectiva en el lugar de asignación. Ahora bien, ¿qué implica la unción del guarda? Porque estoy usando esta palabra y estoy hablando y entré en este momento a una parte que es relevante para los intercesores en el año 2011. La unción del guarda es un tipo de oración en el espíritu que intercede porque puede ver lo que el enemigo está haciendo y lo que el Espíritu Santo desea hacer y entonces deshace la obra del maligno. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que hace el guarda? Encontramos en la antigüedad que los guardas eran colocados en el muro, en las torres del muro. Y el guarda estaba en una posición de arriba, escúchame bien, arriba, es decir, de eminencia, donde era conocido por todos. Pero su trabajo era ver qué está haciendo el enemigo. Y podía reportar al pueblo, el enemigo viene, quiere sitiar la ciudad, está trayendo baluartes. ¿Sí me entiendes? El guarda no solamente conoce la estrategia del diablo, sino que también discierne las estrategias de Dios y puede entonces venir en intercesión y en guerra y deshace las estrategias del enemigo, además de que advierte al pueblo de Dios con respecto del deseo del corazón de Dios para ellos. Esta es una unción vigilante que está constantemente alertando al pueblo de Dios con respecto a las trampas del enemigo. El apóstol dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos ignorantes de las maquinaciones, de las estratagemas, de las trampas del enemigo, el enemigo toma ventaja sobre nosotros. En Isaías 62, 6 al 7 dice, el Señor hablando sobre la iglesia, dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. La unción del guarda es una unción que denuncia la obra del diablo. Es una unción que saca a la luz lo que el enemigo quiere hacer. Y dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Cuál es el trabajo del guarda? Es llevar al pueblo a una posición donde sea establecida como la verdadera novia del Cordero. ¿Cuál era la unción que Dios le había entregado a José? Era que verdaderamente pudiera llevar a sus hermanos a una posición donde el padre, en este caso en lo natural Jacob, se regocijara de ellos. Pero ¿qué estaba haciendo José? José estaba pervirtiendo su llamado y estaba pervirtiendo su posición como guarda. Esta es la razón por la cual entra en el proceso. Déjame decirte, mi hermano,
Hay un proceso doloroso, hay un proceso difícil, pero quiero que mantengas tu visión en lo que es el llamado de Dios y que este proceso simplemente te está sacando de una situación que tienes en tu vida. Algunos no manejan la lengua los maneja y los controla a ellos. Algunos tienen pecados sexuales, algunos miran más de lo que tienen que mirar y están mirando más allá de donde tienen que ver. Pero en el nombre de Jesús, el proceso en el Señor lo que está haciendo es que nos está purificando y está afilando las habilidades sobrenaturales que nos han sido dadas por el Espíritu Santo para un tiempo como este. La unción del guarda también es una unción de intercesor. Fíjate, los centinelas espirituales o intercesores son los que están constantemente clamando al Señor, según este verso, de día y de noche, para que se produzca un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo. De tal forma que la voluntad perfecta del Padre pueda ser conocida y pueda ser establecida en la tierra y pueda ser establecida en el pueblo. ¿Por qué? El intercesor o el centinela está advirtiendo el peligro. Mira, aquí viene el enemigo, mira, de esta manera va a operar. Si te vas a Isaías 21:6, dice, el Señor me dijo, ve, pon centinela que haga saber lo que ves. Lo que vea. El centinela es alguien que declara lo que el Señor le está mostrando. Este es un tiempo donde Dios está levantando intercesores proféticos que pueden ver, que son, como se dice en inglés, seers, que pueden ver en el espíritu, en el ámbito de lo espiritual, lo que el enemigo está haciendo y pueden declararlo al pueblo. En el nombre de Jesús, escúchame, hermano. Cuando yo termine el tema sobre lo que Dios está diciendo, voy a estar enseñando una serie sobre cómo nosotros podemos recibir sueños y visiones de Dios y cómo las entendemos, porque creo que es un área donde mucho pueblo de Dios no está formado. Pero el centinela tiene que aprender a mirar, a ser objetivo. ¿Qué estoy mirando para poder ser objetivo en lo que está diciendo? Guarda la ciudad, vela por la iglesia. Vuelvo a decir, Isaías 62:6. Quisiera que te lo aprendas. Lo vuelvo a repetir. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Sobre tus muros, iglesia, he colocado intercesores todo el día y toda la noche, y ellos no callarán jamás. Son gente que ha sido colocada por Dios para decir, estas cosas están pasando. Ahora, la intercesión es algo estratégico y es algo territorial. Con esto voy a terminar mi programa el día de hoy, y en mi próximo programa voy a expandir sobre este punto. Pero los intercesores de este tiempo, así como José, han sido preparados y han sido levantados en un tiempo como este para ser colocados en una posición de eminencia, para que puedan convertirse en bendición para el pueblo de Dios, pero también para las naciones de la tierra. Ahí está nuestro teléfono, 713-408-3068. Llámanos porque queremos saber de ti, queremos orar por ti. Y si eres un intercesor, llámanos porque necesitamos entrar. Yo sé, hay un espíritu, hay un mover de Dios en este tiempo en la ciudad, que necesitamos empezar a moverle, a ponerle el fuego de Dios, porque Dios está trayendo estrategias a su pueblo que tienen que ser conocidas. En el nombre de Jesús, te invito a que tú puedas sintonizarme mañana. Creo que este punto va a ser importante, cómo la intercesión en este tiempo es estratégica y es muy específica para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, ahí está nuevamente nuestro teléfono. También tienes nuestra página de internet, www.globaladvancedchurch.org, o mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Quisiera que por favor nos accesaras y queremos saber de ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra se siembra en tu vida y te espero en mi próximo programa.